Y otro de los grandes, ¿no? Cumpliría 57 años. Otro de los grandes del rock nacional que nos dejó, producto, bueno, de sus excesos también, esto hay que decirlo, hay que destacarlo. Además de ser un genio musical, como todo genio, tiene sus dificultades en cuanto al temperamento, al comportamiento, a la conducta. Y fue por el lado que nosotros siempre esquivamos o entendemos que es el más perjudicial, que es el de los excesos, ¿no? En cuanto al alcohol, en cuanto a las drogas. Y hace poco tiempo, horas, meses, días, la verdad parece que fue ayer, dejaba de existir Gustavo Cerati y nos dejaba a todos lo más lindo que tuvo, que es sin lugar a dudas su música. Vamos a meternos ahora en otro de los temas importantes, otra de las notas que me encanta hacer en este programa. Es un privilegio para mí tenerlo todos los jueves y hoy más que nunca, porque después de las declaraciones del presidente de la República Argentina, él ya nos había anunciado la semana pasada que iba a hablar de esto. Estamos hablando del profesor Eduardo Barreto. Aplausos, por favor, profe. ¿Cómo anda, Gracias. profe? Cada vez tiene más tribuna, ¿eh? De los más aplaudidos en el programa. Gracias, gracias. Puesto número 1 de los Gracias. más aplaudidos en el programa. Primero, Andrea Lacaballel. Sobre todo por la tribuna. Sobre todo por la tribuna masculina. Medimos bien entonces. Y usted viene ahícito nada más. Estamos midiendo bien. Está midiendo muy bien, Bien. profe. Bueno, Le agradezco. qué declaraciones las de Mauricio Macri, ¿no? En una entrevista para internet, ¿sí? Una entrevista que parecería que no se iba a publicar en la República Argentina o que nadie lo iba a conocer, pero en segundos nada más tuvo repercusiones en diferentes medios de comunicación. Hoy vamos a hablar de la dictadura cívico-militar, solamente militar. Bueno, de todo eso quiero que me hable usted, profe. Efectivamente, en las últimas horas repicó en todos los medios masivos de comunicación las declaraciones del presidente vinculadas con la cantidad de muertos que tuvo la trágica noche de la dictadura militar. No hay que descontextualizar sus declaraciones. Yo simplemente las he leído a través de algunos portales, pero de acuerdo a la idea central que se desprende del texto, habría dicho algo así como que no le incumbe la cantidad de muertos que hayan caído durante el proceso de la dictadura, que eso a él no le interesa y que no se va a meter, así haya sido 1 o haya sido 30.000. La verdad que este es un tema que da para mucho y precisamente en estos días en que se ha desclasificado una serie de documentos que, de acuerdo a la que había prometido Obama cuando vino a la Argentina en marzo de este año, había dicho que le iba a mandar al presidente para que se supiera acerca de los alcances de la operación o del operativo Cóndor. Y bueno, ahora son alrededor de 10.500 expedientes donde aparece delineado cuáles eran los objetivos, los métodos, las técnicas y los resultados de este operativo, que en toda América Latina, entre los años 70 y 80, toda América Latina dejó un saldo de 30.000 personas muertas a sangre fría, 50.000 desaparecidos y 400.000 detenidos. Este es un dato no menor vinculado con el operativo Cóndor, que se pergenió en la década del 60 con la Escuela de las Américas, de la que hablamos en el micro anterior, y que se puso en práctica a partir de los años 70, cuando en toda América, y vamos a hablar de Chile con Pinochet, vamos a hablar de la Argentina con Videla y compañía, vamos a hablar del Uruguay, vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar de Paraguay de Stroessner y vamos a hablar de Bolivia. Y esporádicamente de Venezuela y de la Nicaragua del Somoza. Todo esto obedecía a un plan perfectamente diseñado y que fue pergeniado por la Central de Inteligencia Americana, más el Pentágono, que traía a sus hombres a asesorar
a los militares, fundamentalmente en el primer momento de este hombre que estamos viendo en pantalla, que es Augusto Pinochet, pero también de los que estaban en la Argentina. Intercambiaban información, decían de qué manera había que trasladarlo a los centros clandestinos de detención, de qué manera cuando se trasladaba de un país a otro había que detenerlo y deportarlo. De alguna manera estaban dando los fundamentos ideológicos y filosóficos para fundamentar, digamos, el estado de terror o el terrorismo de Estado, sobre todo cuando iban hombres desde Chile a la Argentina. Acá murió uno de los ministros de Salvador Allende, o cuando iban los argentinos al Uruguay, ahí murieron y desapareció la familia de Rodolfo Walsh. Cuando iban los uruguayos a Italia, ahí desaparecieron 5 hombres de la guerrilla del Uruguay. Y de esta manera iban intercambiando información para vigilar en las fronteras acerca de quién debía pasar y quién no debía pasar, asesorándolos sobre método de tortura. Esto era el operativo Cóndor, que fue seguido al pie de la letra por los hombres que tenían a su cargo los gobiernos de las dictaduras cívico-militares entre 1974 y 1982-83, en que prácticamente fueron dando paso a otras formas de acceder al poder, ya no a través de las armas como guardia pretoriana, sino a través de las fórmulas económicas que le van a dar los nuevos organismos de seguridad. O sea que la Argentina formó parte de un plan estratégico latinoamericano. Latinoamericano, la Escuela de las Américas, creada en 1948 en Panamá, pero puesta en práctica a partir de los años 60. Luego ya la dictadura cívico-militar estratégicamente no les conviene porque genera mucha rebelión popular, entonces van a cambiar los métodos y a partir de ahí ya van a aparecer los organismos internacionales económicos, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, el BID, que eran los que van a desempeñar otra estrategia luego de haber causado centenares de miles de muertos y desaparecidos. Es decir, había que volcarse a otras formas de predominio, a otras formas de dominación y colonialismo cultural. Ya no servían las balas, había que meterse por otros medios. Y uno de ellos fue la deuda externa. Bueno, y ahí me quería ir. Hablar de lo que resultó en la economía, lo que le resultó a la República Argentina luego de que terminara este periodo que fue a nivel social, a nivel humano, de los más detestables que tuvo nuestra historia. Pero en lo económico... te doy un dato, sí. Ariel. Cuando llegó la dictadura cívico-militar, la deuda externa del país era de 6.000 millones de dólares. Cuando se retiró en el año 1982, era de 42.000 millones de dólares. Cuando terminó el gobierno de Alfonsín, la deuda ascendía a 120.000 millones de dólares. Perdón, y cuando se retiró, de 6 a 42, de 42 a 120. Y cuando se retiró el gobierno de Menem, la deuda externa alcanzaba a los 200.000 millones de dólares. Es decir, que cada pibe argentino que nacía, ya nacía con una deuda de 3.000 dólares per cápita. Esta es simplemente en datos la cifra de cómo hemos ido creciendo en deuda. Y esto es precisamente la materia pendiente de aquella declaración del Congreso de Tucumán que nos declaró libre y soberano, ¿no? Claro, es decir, casi como la deuda original, como el pecado original para los católicos, nosotros nacíamos con una deuda original, digamos, ¿no? Que es incobrable, impagable y además ilegal. No hay bautismo ilegítima, para eso, digamos. Ilegítima. Profe, bueno, otro de los temas que le quería preguntar, ¿qué es la teoría de los dos demonios? La teoría de los dos demonios que fue escrita a través del informe de la CONADEP, de la Comisión Nacional de Desaparecidos, que estaba presidida por Ernesto Sábato
y creada por la Comisión Parlamentaria de Raúl Alfonsín cuando volvió la democracia, establecía que hubo en la Argentina un culpable y un victimario y una víctima. Es decir, había aquellos que originaron que aparecieran los militares, es decir, los guerrilleros comenzaron a tirar y por lo tanto los militares se tuvieron que defender. Es decir, había un causante de la violencia y otro que venía a pacificar. Si bien se cometieron excesos, con el terrorismo de Estado, tanto unos, en esto me refiero a los grupos... esa teoría. La teoría de la CONADEP, del nunca más, la teoría de los dos demonios. Los guerrilleros podían ser juzgados, como lo fueron. No se comenta lo que pasó con la AAA de López Rega, y después para eso el operativo Independencia en Tucumán, 1975, y la llegada de la Revolución Argentina a partir de 1976. Los primeros hombres que fueron detenidos en los años 76, 77, 78, algunos de ellos, perdón, un poquito antes, 74, 75 y 76, se les daba la posibilidad de ser juzgados por, digamos, en juicio común y corriente. Los que llegaron después... Antes de la dictadura esto. Antes de la dictadura. Los que llegaron después, prácticamente no había juicio, no había sentencia, sino que directamente pasaban a otra vida. Cuando retornó la democracia, las juntas militares que ustedes están viendo ahí tuvieron la posibilidad de tener fiscales, de tener jueces defensores, de tener todas las medidas necesarias para que se pudieran realizar juicios como los de Nuremberg, que tuvieron todas las garantías y la defensa de los derechos naturales del hombre. Y hay una declaración de Videla en aquel momento donde hablaba acerca de los desaparecidos. La prensa hablaba de esto y él dice, bueno, no, a ver, ¿no tienen identidad? No tienen identidad. No están ni muertos ni vivos. Están desaparecidos. Y lo justificaba diciendo, o sea, a ver, no me quieran adjudicar vidas o muertes que no son mías, digamos. No están. No están. Y si no está el cuerpo, Julio, por favor, si lo tenés a esa declaración. Si no está el cuerpo del delito, no hay crimen. Es decir, si era 1 o 10 o 15, tampoco me importaba. No están. Y ahora empiezan a aparecer, como aparecieron el otro día en Pozo de Vargas, en Tucumán. Y ahora la Comisión de Antropología Forense, que está realizando los trabajos acá en el Chaco, creo, para poder llegar a descubrir dónde fueron a parar los restos de los que murieron en Margarita Belén. Y bueno, y tantos otros que fueron arrojados de los aviones al mar, y tantos otros, bueno, cuando se jugaba el Mundial del 78, por ejemplo. Había 663 centros de detención clandestina. Hay 563 detenidos por crímenes de lesa humanidad. Es decir, hay menos de 1 por centro de detención. Y se calcula que en todos los centros de detención pasaron alrededor de 150.000 personas detenidas durante todo este proceso. Por eso yo no creo en la teoría de los dos demonios, yo creo que hay solamente uno, y que si había terroristas, subversivos o como se los quiera llamar, debían ser sometidos, como establece la Constitución, a por la justicia. A derecho. Sí, por la justicia. Y para terminar, esta dictadura que ya venía con una herida muy profunda por las luchas populares que se dieron a partir de 1981, va a inventar una cortina de humo, como fue la Guerra de Malvinas, que fue un hecho muy sentido por los argentinos. ¿Quién de nosotros no tiene en su corazoncito un sentimiento de argentinidad, de soberanía, cuando empieza a sonar la marcha de Malvinas o nos acordamos de aquel archipiélago del sur? Y bueno, con ese objetivo, el trasnochado general Galtieri inventó esta invasión que prácticamente trajo más desgracias que... ¿Cuál fue el objetivo? Nunca entendí por qué hicieron lo que hicieron. ¿Qué querían ganar con eso? Básicamente era un operativo de distracción,
Como el del Mundial del 78, claro, porque pero donde había vidas en juego. Y precisamente no eran la vida de los más calificados militares, general que tenían experiencia en guerra, sino que fue la de los pibes correntinos y los pibes del Chaco, que prácticamente no sabían ni siquiera tirar, o que tenían fusiles que estaban tan herrumbrados que únicamente lo podían sacar el herrumbre con grasa de cordero que mataban por ahí. Y bueno, aparte de la guerra contra el enemigo inglés, contra la CIA, contra el Pentágono y contra la alcahuetería de los chilenos, que batieron donde estaba, por ejemplo, el crucero General Belgrano el 2 de mayo de 1982, ahí hubo una destacadísima actuación de los oficiales de la Fuerza Aérea que tuvieron un bautismo de fuego precisamente en esta guerra, y esta aventura, porque sabíamos que no podíamos ganarle nunca a las fuerzas de la OTAN, que tenía, por ejemplo, prismáticos con rayos infrarrojos para detectar a los soldaditos que estaban en las cuevas de noche, y nosotros teníamos para poder ver dónde estaban, subir a una montaña y mirar desde ahí arriba, porque ni siquiera tenían larga vista los pibes, ¿no? Y dependía si eras zurdo o derecho, te ponían la viserita para que no te pegue el sol de frente, pero era tu mano la que puntualizaba. Indudablemente, pero aparte de eso, el tener que pelear no solamente contra los enemigos extranjeros, sino contra la propia oficialidad, que más de una vez, por haberse robado un alimento de la despensa de los soldados argentinos, fueron estaqueados y dejados a la intemperie durante toda una noche. Estos también son crímenes de lesa humanidad que no fenecen, ¿no? Yo creo que... O sea, los soldaditos que iban y choreaban morfi, porque no daban más, los superiores, que eran los milicos, los estaqueaban y los dejaban ahí por... Sí, castigos. Pero aparte de eso, le daban castigos mucho más severos, que algún día lo vamos a contar. Te cuento simplemente una anécdota de un alumno que yo tuve en Hermoso Campo, que se robó una tableta de mondiola, o de panceta, no me acuerdo bien qué era, y la usó en el pecho, debajo de la ropa de fajina, la usó como chaleco salvavidas, y día por día iba cortando una feta para darle a sus amigos que estaban en el pozo, y prácticamente al cabo de 10 días se quedó sin el chaleco, porque se lo comieron prácticamente. Así eran las horas que vivían estos chicos, con 30 grados, 40 grados bajo cero, tirados ahí en el piso, ¿no? Por eso cuando uno está a veces muy adentro de su casa, con una calefacción, bien abrigadito, se pone a pensar qué tendría que haber hecho un soldado que estaba ahí en los pozos, con 30 grados bajo cero y un viento que te parte las carnes, ¿no? Una de mis frases de cabecera cuando nos quejamos por tonteras es: chicos, más se perdió en Malvinas. Ya lo creo. Siempre y lo bueno, digo que... era una cortina de humo como para desviar la atención, porque si en el sueño de Galtieri estaba la posibilidad de ganar, hubiera existido dictadura durante mucho más tiempo todavía. Pero la política de alianzas le falló, la OTAN se dio vuelta, por supuesto, y bueno, los satélites informaban a dónde estaban los pibes correntinos y chaqueños que estaban luchando ahí prácticamente sin comer. Bueno, y para cerrar, hablando de números, que lo hemos hablado y puntualizado durante toda la charla, vamos a escuchar justamente ese fragmento que nosotros hablábamos, profe, de Videla, hablando de los desaparecidos en la República Argentina. O al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Ahí está, bueno, es un fragmento donde muchas veces me pregunté cuál será el tratamiento X y cuál será el tratamiento Z si es que aparecía. Y por otro lado, esto es no hacerse cargo. Esto es, para mí, lo mismo que decir, en esta no me quiero meter, no me importa si son 9.000 o 30.000. Cuando en el año 76-77, José David Ruiz Palacios, que después fue interventor en el Chaco, era subsecretario del Ministerio del Interior, cuando le iban a preguntar dónde están las víctimas de la dictadura, él, asombrado, abría los ojos y decía, usted sabe que no tengo idea. Era responsable, por ser el subsecretario del Interior, de 6 o 7 centros clandestinos de detención. ¿Y él no sabía? No sabía nada. Pero lo raro, y es que te lo dejo planteado como un interrogante, es por qué caló tanto en la mentalidad de los chaqueños este hombre que tenía crímenes de lesa humanidad, que después fue casi gobernador. No fue gobernador porque no pudo legalmente, pero fue su hombre, que era Tagüinas. Sí. Tagüinas gana porque Ruiz Palacios estuvo al frente de la campaña. Fue diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados, elegido en elecciones democráticas. Entonces, nos tenemos que preguntar si esta dictadura tan nefasta no le afectó a los chaqueños para que al tiempito elijamos un gobierno pro-militar o casi militar. Es decir, ¿qué pasó? Lo mismo ocurrió con Hitler en Alemania y lo estamos viendo hoy, y esta es una opinión personal. Prácticamente los más castigados, los más vulnerables, votaron por la fórmula neoliberal que encabeza el presidente Macri. Esta es una opinión personal. Raro, ¿no? Es para pensarlo. Bueno, muchas gracias, profe. Vamos a darle un aplauso enorme, Eduardo Barreto, con nosotros, el Museo del Hombre Chaqueño. Y lo reitero, para mí ese video que vimos de Videla, para mí es muy similar. Siempre usted habla de esto. El que no conoce su historia lo vuelve a repetir. Pero lo importante es saber que hay hechos que se producen hoy que tienen su explicación en el pasado. Y si la historia no sirve para esto, que deje de existir. Y los errores de ayer los volvemos a cometer el día de hoy. Y decir, no sé si están muertos o vivos, están desaparecidos, para mí es no hacerse cargo, como decir, en este tema no me meto, o no me importa si son 9 o 30. Para mí es lo mismo. Lo que escuché de Videla hace un tiempo atrás, que lo tuve que ver por videos porque yo no vivía, es lo mismo que escuché hace horas, para mí.